es que se trabaja esta metodología. Y después vamos a hablar algo para trabajar la producción de videos y por último vamos a terminar con el storytelling educativo, que es uno de los temas que, digamos, estamos involucrando muy fuertemente para que ustedes lo puedan trabajar con sus estudiantes, no solamente en los encuentros sincrónicos, sino en sus comunicaciones y también en los diferentes elementos o materiales que puedan realizar a nivel educativo y pedagógico. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la metodología Zen y cómo funciona? Realmente la metodología Zen es una forma muy sencilla de hacer diapositivas. Lo primero que nos habla es que tenemos que tener un equilibrio, ¿cierto? Donde nuestras diapositivas puedan trabajarse desde lo formal a lo informal y desde la creación, es dividir las diapositivas por ideas principales. Es dividir nuestras diapositivas por ideas principales, ¿cierto? Y de esa manera, entonces, nosotros obtenemos, pues, lo que sería como el hilo o el esqueleto, ¿cierto? De lo que sería nuestra presentación. ¿Mm? Entonces, tomamos nuestras ideas y sacamos las ideas principales. Esa idea principal debe volverse una diapositiva, es decir, por cada idea principal que nosotros vayamos a trabajar en nuestro encuentro sincrónico o en nuestra diapositiva, pues esa debe ser una diapositiva, ¿cierto? Y ese documento, entonces, lo empezamos a trabajar de una manera muy sencilla. Entonces, esa idea principal la descomponemos. ¿Cómo la vamos a descomponer? La vamos a descomponer de una manera muy sencilla. La vamos a descomponer a través de una, un título y una frase representativa. Entonces, esto es lo primero que vamos a trabajar, que es construir nuestro documento para la diapositiva, ¿cierto? Espérenme un segundito que parece que ya. Entonces, como les comentaba, sacamos un título, el título de la diapositiva, y una frase, digamos, representativa que nos ayude a enmarcar ese tema. Entonces, recuerden, ¿qué estamos haciendo? Cogimos nuestras ideas principales, las descomponemos y con esas ideas principales, ¿qué hacemos? Sacar un título, ¿cierto? Y después de ese título, una frase alusiva a lo que queremos explicar. ¿Qué más? Entonces, ya tenemos el primer componente que es el DocuPoint, ¿cierto? El segundo componente de la metodología es lo que se llama la historia visual. Ya vamos a ver qué es eso de la historia visual. Y la idea es que nosotros podamos tener, entonces, una historia visual. Cuando hablamos de historia visual, no solamente nos referimos a una imagen, sino nos referimos más bien a lo que llamaríamos una figura, ¿cierto? ¿Sí? Y dentro de esa figura, cuando hablamos de figura nos referimos de pronto a un gráfico, a una infografía, a una imagen, a un cuadro, es decir, a algo que contenga diferentes formatos o procesos de información que esté condensado para que podamos explicarlo mucho más fácil. Y el otro componente, recuerden que aquí estamos hablando de equilibrio, es nuestra exposición, o sea, nuestra presentación. Entonces la idea es que nosotros en el slide manejemos el mensaje, en la figura o imagen manejemos la historia visual y con nuestro tema al hablarlo, entonces manejemos lo que es la exposición. ¿Sí? Voy a mostrarles a ustedes una, unas diapositivas hechas con esa metodología y después vamos a pasar a ver cómo aplicamos esa metodología o qué debemos hacer para aplicar esa metodología. ¿Cierto? Entonces, en primera instancia, vamos a mirar con esta metodología de hacer presentaciones
un tema muy cortito o un tema muy importante que lo llamamos así, consejos para hacer un encuentro sincrónico, ¿cierto? Entonces, primer consejo, primera recomendación, no leer. Y ustedes dirán, ¿cómo así, Martín, no leer? O sea, estamos hablando de cuando vamos a trabajar nuestro encuentro sincrónico. Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros generamos unos encuentros donde vamos a estar leyendo, se va a volver muy tedioso para el estudiante. Entonces, aquí la idea es tener nuestros materiales bien preparados, nuestro discurso muy bien preparado para no tener que leer. Por eso también tampoco se recomienda para los encuentros sincrónicos tener resúmenes, sino saber muy bien, ojo, porque no estoy hablando de leer para el encuentro sincrónico, me estoy refiriendo es no leer durante el encuentro sincrónico, ¿cierto? O sea, la idea es que nuestro estudiante vea que nosotros conocemos y manejamos muy bien el tema y que, por cierto, ese dominio nos permite no estar leyendo dentro de el encuentro sincrónico, ¿cierto? Y alguien me dice, ay, es que sí, existen temas técnicos que requieren lectura. Claro, ojo, una cosa es leer para preparar el encuentro sincrónico, ¿cierto? Que eso sí es fundamental. Y otra cosa es leer dentro del encuentro sincrónico. O sea, lo que estamos hablando es tratar de no leer en nuestro encuentro sincrónico, ¿cierto? Sí, si yo entro a un encuentro sincrónico y veo que mi profesor está leyendo todo el tiempo las diapositivas, que todo el tiempo realmente se vuelve algo extremadamente engorroso para mí como espectador. ¿Cómo se sentirían ustedes si yo todo el tiempo estuviera leyendo el tema, lo estuviera como, ¿cierto? ¿Qué impresión les daría? ¿Mm? Inseguridad, que no sabe del tema, ¿cierto? Entonces allí yo lo que les recomiendo es tratar de no leer, ¿cierto? ¿Mm? Entonces alguien dice, yo hago referencia dentro del encuentro, por ejemplo, el caso del SARLAF. Se deben presentar los artículos del Código Penal que son muy puntuales, obviamente no todo el tiempo. Digamos que aquí ya es una cuestión muy puntual, pero yo también lo que te recomendaría es, obviamente, está el artículo y el artículo, pero si yo voy a poner todo el código a leerlo en un encuentro, pues va a ser bastante incómodo, ¿cierto? De pronto, tener esas ideas o esos planteamientos del código y explicarlos o expresarlos de una manera desde mis palabras, creo que puede ser un poco más gratificante para los estudiantes. ¿Por qué les digo yo esto? Porque si realmente yo entro a un encuentro a solo leer leyes, pues los estudiantes van a decir, uy, profe, pasa gracia, me dice, yo me leo el artículo y no me lo... ¿Mm? O sea, yo lo que les estoy diciendo es, miremos cómo hacer para poderlo trabajar de la mejor manera, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra recomendación para nuestros encuentros sincrónicos? Otra recomendación es que es, pareciera como algo muy básico, pero pues es bueno tenerlo en cuenta. Uno, ¿cierto? Probar los equipos. Entonces, probar que nuestra cámara funciona, que nuestro micrófono funciona. Por favor, no se conecten desde una conexión en Wi-Fi, sino siempre busquen una conexión de cable, porque hay mayor estabilidad, porque la conexión, digamos, se mantiene allí. ¿Mm? ¿Qué más? Otra recomendación muy sencilla. Tratemos de, ya que estamos hablando de storytelling, involucrar en nuestras presentaciones historias, ¿no? Cuentos, alguna anécdota, algo que le permita al estudiante, ¿cierto? Enlazar ese contenido. Recuerden que son consejos. ¿No? ¿Qué más? Importantísimo para que lo trabajemos siempre. Tengamos listos todos los recursos que vamos a utilizar en nuestros encuentros sincrónicos. Entonces, preparemos nuestras presentaciones, si tenemos videos, si tenemos archivos para compartir, todo lo que tengamos, tengámoslo muy bien preparado para que realmente el estudiante sienta que nuestro encuentro es dinámico y además que nuestro encuentro tiene una preparación previa, no está pensado al azar. ¿Mm? Puede de pronto involucrarle a su encuentro algún juego, alguna dinámica, pues mucho mejor, ¿cierto? ¿Para qué esto?
No necesariamente es que todos nuestros encuentros tengan un juego o una dinámica, sino que en cierta medida a veces el juego o la dinámica nos ayuda a que los estudiantes se conecten con los temas. Eso también puede ser otra forma muy interesante. Otra recomendación para nuestros encuentros sincrónicos. Siempre tratemos de buscar interacción con los estudiantes. ¿Mm? ¿Cómo podemos generar esa interacción? Con preguntas, con alguna actividad, con alguna encuesta, de pronto la posibilidad, no sé, lo que hablábamos en una sesión anterior, que si tenemos o conocemos la herramienta Kahoot, entonces poder hacerles preguntas y que ellos a través de la aplicación. Chun, 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 chun. Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, Martín, gracias. Escucho. Ok. Parece que tuvo como un punto de interrupción. Ok, listo. Entonces, como les comentaba, una buena forma a veces es interactuar con nuestros estudiantes, hacerles preguntas, estar pendientes de lo que ellos nos dicen, que eso también es clave. ¿Mm? Si un estudiante nos da un aporte, tratar de leerlo o tratar de generar ese proceso de interacción. Yo sé que muchos de nosotros lo aplicamos en nuestros encuentros, pero pues es una forma o un consejo para irlo aplicando allí. Bueno, y este tal vez es una de las recomendaciones que más quiero detenerme a trabajar. Y después de haber trabajado esas recomendaciones, ya van a ver una cosita. Entonces, miremos esta, ¿cierto? Si usted activa la cámara, fijémonos en algunas cosas. Y estas recomendaciones que les voy a dar ahorita les sirve también para la grabación de sus videos. ¿Mm? Entonces, primero, fíjense en el encuadre. ¿Qué es esto del encuadre? Es cómo está mi cámara, ¿cierto? Si quieren, aquí los invito un poco más a que miremos la cámara. ¿Cómo está mi cámara y cómo me veo yo dentro de mi cámara? ¿Cierto? ¿Qué sucede? A veces al no fijarme en esto puede pasar esto. Entonces la cámara queda muy cerca y yo todo el tiempo estoy hablando y miren ustedes cómo cambia la percepción con el solo hecho de que yo esté muy cerca de la cámara. ¿Cierto? Algunos como que dicen, uy, profe, corraste para atrás que está como muy encima. ¿Mm? Y es algo que simplemente pasa por un proceso de percepción. Entonces, ¿cómo o cuál es el plano ideal para trabajar en la cámara o el encuadre? Entonces, un encuadre donde se vea mi rostro y se vea parte de mi pecho, ¿cierto? Si ustedes pueden mirar la cámara en este momento, ¿cierto? Y donde pueda también de pronto accionar con mis manos. ¿Qué sucede? Si yo pongo un encuadre muy alejado, miren este encuadre, entonces ustedes ya me sienten muy lejos, ¿cierto? Entonces la idea es buscar ese espacio donde mi cámara esté más o menos, se vea mi cabeza, mi rostro, ¿cierto? Y se puedan ver mis manos. Esto es un encuadre. Vestimenta. Buscar también una vestimenta sobria, no utilizar en muchos casos, por ejemplo, camisetas de equipos de fútbol o no. ¿Para qué? Para que no se genere pues algunos, digamos, unos inconvenientes. Tratar siempre nuestra vestimenta sobria. Los colores también influyen. Si tenemos muchas rayas, también hace que la percepción del que ve se trabaje, ¿cierto? Entonces, allí es bien importante mirar eso. Que también es importante buscar más o menos mirar la cámara, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cámara es la forma en que los estudiantes me ven o que ustedes me están viendo. Entonces, si yo veo la cámara, ustedes se van a dar cuenta que hay un punto mucho más fuerte que si yo todo el tiempo estoy mirando hacia abajo o mirando hacia otros puntos. Ahora, obviamente, no es que estemos el 100% del tiempo mirando la cámara, pero sí tratar de estar enfocando esa cámara con nosotros. La iluminación. Siempre la iluminación debe estar al frente mío, no atrás. Si yo pongo la iluminación atrás, entonces se ve la luz atrás, pero mi cara se ve oscura. Entonces siempre que ustedes vayan a hacer encuentros sincrónicos o a grabar sus videos caseros, busquen que la iluminación esté adelante. Como la iluminación está adelante mío, miren que por eso se ven claras mis manos, se ve claro mi rostro. ¿Ven? Y el entorno.
Siempre busquen un entorno, sobre todo que atrás de su entorno, ¿cierto? haya, no haya paso de personas, no haya flujo de gente, porque eso distrae mucho. Y también buscar un entorno donde no haya ruido. Entonces, esas son como unas recomendaciones. Y no sé si ustedes se han percatado lo que trabajamos dentro de la metodología Zen. ¿Sí lo notaron? ¿Mm? ¿Sí notaron en las diapositivas cómo funcionaba la metodología Zen? ¿No? ¿Ni idea? ¿Mm? Claro que sí, Adriana. Un día de estos nos tomaremos un buen vino. Pero les pregunto, ¿notaron la metodología Zen dentro de las diapositivas? Entonces veamos, tomemos cualquiera de estas diapositivas que trabajamos ahorita. Entonces, tomemos esta, por ejemplo. ¿Mm? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces miren, ¿cierto? Que tenemos un título que dice Consejos para un buen encuentro sincrónico, una frase alusiva, ¿cierto? ¿Sí? Y una imagen o una historia visual, ¿cierto? Entonces miren que todas las diapositivas están hechas, estas diapositivas están hechas con esa metodología. ¿Cómo las sienten ustedes? ¿Cierto? ¿Las sienten bien? ¿Les gusta? ¿O no les parecen que son muy incómodas, muy complejas de manejar? ¿Mm? ¿Cierto? Entonces Livia nos dice refrescante. Ustedes como estudiantes, ¿cómo sintieron estas diapositivas en este pequeño ejemplo? ¿No? ¿Cierto? Entonces, se ve sobria, se ve equilibrada. Algunos dicen que, digamos, que ya son más limpias. Entonces, miren que esa misma percepción que ustedes tienen, el estudiante también la siente. ¿No? Si yo trajera unas diapositivas, ¿cierto? Vamos a ver, entonces, algunos dicen, no, profe, todavía no me convence. Usted, digamos que sí, como por decirle que sí para no dejarlo ahí. Pero entonces veamos unas diapositivas, otras diapositivas. Estas son diapositivas, las diapositivas que les voy a mostrar son diapositivas hechas por tutores, utilizadas en sus presentaciones, en sus encuentros. Entonces, miren esta diapositiva. ¿No? ¿Cómo la ven? ¿Cierto? Entonces, Alexandra me dice que está cargada, entonces, que no funciona la diapositiva, está muy cargada, mucha información, ¿cierto? Muchos colores, ¿cierto? Las letras rojas como que no salen, ¿cierto? Entonces miren que ustedes ya ahí podrían decir qué le quitarían. Entonces alguien dice, bueno, de pronto le cambiaría el fondo, de pronto, ¿qué le cambiarían? ¿Mm? ¿Qué le cambiarían ustedes a esa diapositiva para que fuera una diapositiva mucho mejor? Entonces Miguel dice, yo le quitaría la imagen, ¿cierto? ¿Qué más? No hay relación como entre la imagen y la información, ¿sí? Sacar solo la idea principal, eliminar algunos textos. Entonces, miren cómo, y de aquí les estoy mostrando diapositivas reales, o sea, estas son diapositivas que han utilizado los docentes, ¿m? O los tutores. Bueno, miremos también que toda la letra está en mayúsculas, como si me estuvieran gritando, ¿cierto? ¿M? Entonces, alguien diría, bueno, dejemos solo la letra verde, ¿cierto? Y lo demás iría en el discurso. Entonces, miren cómo podemos hacer que de pronto nuestras diapositivas sean mucho más efectivas. Esa es tal vez la invitación que yo quiero que ustedes trabajen, ¿cierto? En ese aspecto, de pronto podemos lograr que también nuestros encuentros, al utilizar unas diapositivas de esta manera, sean mucho más comunicativos. Veamos otro ejemplo, miren este otro ejemplo. ¿Mm? Entonces, este de pronto es un poco más dinámico porque el texto es muy corto, ¿cierto? Es el dictado que necesita la empresa de hoy. Pero miren que de pronto las imágenes como que no dicen mucho, ¿cierto? Las imágenes como que no comunican, como que... Entonces alguien nos dice, uy, Alexandra, qué buena pregunta. Espérame un segundo. Dice Alexandra, yo veo que en el ejemplo aparece la intención de una línea de tiempo.
¿Puedo usar como gráfica una línea de tiempo? Claro, es más, te vas a dar cuenta que ahorita vamos a trabajar eso más adelante. Entonces, una línea de tiempo en cierta medida también se puede volver una historia, porque son una secuencia de eventos en el tiempo. Entonces, cuando veamos ahorita storytelling, vamos a mirar que podemos trabajar también storytelling dentro de nuestro proceso de diapositivas o de presentaciones. ¿Cierto? Entonces, miren que ahí va y cómo podemos mirarlas también. Bueno, veamos dos últimos ejemplos para que podamos ver cómo podemos mejorar al final nuestras diapositivas. ¿Cierto? Veamos este otro ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Veamos esto, miren, estas diapositivas, ¿qué piensan ustedes de estas diapositivas? ¿Cierto? ¿Mm? Bueno, y aquí Alexandra nos da otra pregunta. ¿Siempre debo continuar con una? No, depende de la diapositiva, pero ese modelo también puede ser un cuadro, de pronto puede ser un gráfico estadístico, de pronto. Lo importante es que las diapositivas se puedan ir mejorando. Aquí Luz dice, esas se parecen mucho a las mías. Lo que podríamos ahí entonces, Luz, esta es una invitación para ver cómo podemos mejorar nuestras diapositivas. Ya tenemos la metodología Zen. Allí la invitación es aplícale esa metodología a tus diapositivas a ver si podemos o pueden mejorar. ¿Cierto? Bueno, y miremos un último caso. Y quiero que con este último caso veamos algo que van a darse cuenta ustedes allí. ¿Mm? En este último caso, también pasa mucho, hay todo un cuadro, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, miren que aquí tenemos todo un cuadro y se llama teorías del aprendizaje. Entonces dice aprendizaje, conductismo, constructivismo, cognitivismo, conectivismo, ¿cierto? Hay mucho texto ilegible. ¿Mm? Y les pregunto a ustedes, no se ve, tranquilos, yo estoy, está pensado para que no se vea, no se preocupen, ¿cierto? Pero ustedes han utilizado en muchos casos cuadros en sus diapositivas, en sus presentaciones que van así, ¿Mm? ¿Cierto? Sí, entonces alguien dice, para eso está la lupa de PowerPoint. Entonces, es muy probable que lo hayamos utilizado, no hay ningún problema. Veamos que la idea es que podamos mejorar. Miren la primera fila, yo sé que ustedes no la alcanzan a ver, pero solamente quiero que la miren. Y quiero que vean esta otra diapositiva que es el mismo cuadro, la primera fila del mismo cuadro, hecho con otra metodología diferente. Entonces miren lo que se hizo. Es el mismo cuadro. Es el mismo cuadro, ¿cierto? ¿Qué se hizo? En vez de colocar todo eso, se sacó la idea principal, ¿cierto? Y se sacó el título de cada uno de se sacó el título de cada una de las tendencias educativas con una frase que define muy bien qué es el conectivismo y una imagen alusiva. ¿Qué hicimos? Aplicamos simplemente la metodología Zen a la tabla. Miren que ustedes mismos están diciendo, uy, mucho mejor, más tranquilo, más fácil para el estudiante. Miren que esta línea que está allí me permite comparar que una cosa es el conductismo, el constructivismo, el cognitivismo y el conectivismo, ¿cierto? Y ya puedo hablar, entonces yo ya podría empezar a decir, miren, el conductismo es una asociación de estímulos y respuestas donde el docente le genera una especie de estímulos positivos para que el estudiante genere una respuesta. Ya ahí yo podría ponerme a hablar de todo el tema, el constructivismo, entonces, y miren que en cierta medida, ¿cierto? ¿Mm? Igual, entonces aquí Miguel dice, no, las imágenes de pronto no me son, no hay problema, las podemos cambiar. Pero lo que yo quería era que realmente mostráramos es cómo nuestras diapositivas se pueden trabajar de otra forma. Y esa es tal vez la invitación. La invitación que queda abierta para todos nosotros es
cómo poder trabajar diapositivas de una manera que realmente sea más para el estudiante, ¿no? Que estén pensadas para nuestros estudiantes. Para ello, pues les recomiendo también, ahí hay una lectura complementaria dentro de la unidad, dentro del escenario 4, que nos habla cómo trabajar diapositivas y se van a dar cuenta ahí cómo podemos, por ejemplo, cuando tenemos un problema que escribir, cuando tenemos que manejar imágenes. Entonces, todo ese tipo de cositas que nos puedan ayudar a hacer mejores ayudas para nuestros estudiantes. Bueno, dentro del foro y dentro de las comunicaciones, muchos de ustedes me han hablado, profe, ¿y cómo hacer para hacer, digamos, resúmenes visuales, para hacer herramientas que nos ayuden a comunicar también a los estudiantes de una manera más visual, ya que ellos son muy visuales, ya que ellos son muy gráficos? Un proceso muy utilizado y que ahorita está muy en boga con nosotros, los tutores y los docentes, son las infografías, ¿cierto? Y las infografías, digamos, tienen una ventaja de que comunican de manera visual con elementos, digamos, de escritura y en muchos casos también pueden ser elementos narrativos. Por eso, en cierta medida, pues tal vez uno de los procesos que yo les podría indicar es hacer, hacer o trabajar infografías. Entonces, miren acá esta infografía, ¿cierto? ¿Mm? Donde habla de cómo se compone la motivación, elementos de la motivación, que yo le puedo fácilmente, por ejemplo, una práctica bonita sería hacer un resumen de cada uno de los escenarios en forma de infografía y compartírselos a los estudiantes. Puede ser o un resumen de un encuentro sincrónico o un resumen de un tema muy importante dentro del módulo en forma de infografía y hacerla. Ustedes ven a la izquierda de este dibujo algo que dice PictoChart. Entonces, ¿qué es PictoChart? Básicamente es una herramienta online que ustedes entran, se inscriben, es la cosa más sencilla de utilizar. Entonces, entran, se inscriben con su correo, crean una contraseña y allí ellos tienen un montón de lo que llamamos templates. ¿Qué son templates? Son infografías ya hechas y uno lo que hace es cambiar la información o ajustarla. Entonces, esta infografía fue hecha desde PictoChart con todo el template y lo que uno hace es descargar ya la infografía hecha, ¿cierto? Y le puede uno permitir, pues, hacer este proceso con los estudiantes de una manera muy sencilla. También, ¿para qué nos pueden servir esas infografías? Para meterlas dentro de nuestras diapositivas y trabajarlas en nuestros encuentros. Bueno, y para terminar esta parte de diapositivas y pasar al storytelling educativo, quiero compartirles algo que yo les había prometido la semana pasada a ustedes, ¿cierto? Que era herramientas para poder hacer presentaciones. Algunas de estas ustedes ya las conocen, ¿cierto? ¿Mm? Pero me gustaría también compartirles algunas que de pronto les pueden servir, ¿cierto? Bueno, entonces, no sé si ya todos conocen Prezi, ¿cierto? Prezi es una herramienta hecha para hacer diapositivas. ¿Mm? Es muy importante, digamos, tiene una ventaja que son como animaciones, entonces se ve muy interactiva la presentación. ¿Qué les recomiendo yo? ¿Qué es lo que algunos docentes, y creo que es tal vez el error de muchos de nosotros al manejar Prezi, es que cogemos las diapositivas que tenemos y las montamos en Prezi. Entonces, no estamos haciendo mucho. Entonces, allí más bien la idea es buscar de pronto poder comunicar a través de otras formas. ¿Qué se puede trabajar en Prezi? Uno, la metodología Zen la podemos trabajar en Prezi muy bien. Y también hacer un trabajo pensado desde el mapa conceptual, ¿cierto? Recuerden que el mapa conceptual tiene un concepto que se enlaza a través de palabras claves y de palabras de enlace, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, podríamos trabajar
un proceso de mapa conceptual, generando todo el, ¿cierto? Liliana nos dice, PictoChart es muy parecido a canva.com. Sí, no hay ningún problema. Hay muchas herramientas para hacer infografías, PictoChart, Canva, Easily, Visually. Hay cantidad, ¿cierto? ¿Mm? Bisme.com, miren que ustedes ya las conocen, ustedes ya podemos empezar a trabajarlas y aplicarlas, ¿cierto? José me dice que hay problemas de sonido, ustedes me están escuchando bien, ¿cierto? Ok, bueno. Miguel nos habla de Spicy Notes y es otra herramienta que tenemos allí. No sé si, pues, nos dice Miguel que creo que la deshabilitaron. Hasta donde tengo entendido, sigue funcionando. Lo que pasa es que como funcionaba con un lenguaje más o menos Flash, entonces algunos navegadores ya no lo ven. Entonces ahí hay que permitirle el contenido bloqueado para poderlo trabajar. ¿Sí? Entonces, creo que exactamente, los Mac no lo ven. Entonces, allí lo que tocaría es mirar, pero Spicy Notes es una herramienta muy interesante porque Spicy Notes trabaja desde el nodo y lo que se funciona allí mucho es el mapa mental, ¿cierto? Y saben ustedes cómo construimos un mapa mental. Un mapa mental lo construimos del centro hacia afuera, ¿cierto? Con imágenes que me ayudan a hacer referencia y palabras claves que me ayudan a hacer la relación entre esas ideas, ¿cierto? Entonces, allí, pues para los que no lo han trabajado, se los recomiendo, los que sí lo conocen, entonces uno le va dando clic y va mostrando, va ampliando cada uno de los puntos del mapa. Entonces, y eso es como si fuera girando, es bien bonito. Trabajar en Spicy Notes es bien bonito. Otra herramienta es Pontown. Pontown sirve mucho para hacer animaciones, también nos sirve para hacer videos animados. Entonces, si queremos, por ejemplo, comunicarles un mensaje bonito a nuestros estudiantes a través de un video animado, lo podemos hacer, ¿cierto? Y es un video muy bonito, entonces es chévere. ¿Mm? Bueno, CIMAP lo que pasa es que es para hacer más mapas mentales y no tanto presentaciones. Entonces tengámoslo en cuenta que el CIMAP me sirve para hacer el mapa mental o el mapa conceptual, pero no necesariamente es adecuado para una presentación, ¿cierto? Lo mismo Lucidchart. Lucidchart es para hacer mapas y diagramas. Ojo que aquí estoy hablando de hacer presentaciones. Entonces, yo lo que les estoy diciendo es que ustedes, por ejemplo, con Spicy Notes, tienen su mapa mental, lo transforman en una presentación Spicy Notes y les queda una presentación interactiva mucho más interesante, ¿cierto? ¿Mm? El mapa mental y conceptual es muy interesante para resumir información, para manejar información, pero a veces, al tener un mapa muy grande, ponerlo en una diapositiva es engorroso porque hay muchas cosas que el estudiante no alcanza a ver. Entonces, por eso, lo que yo les recomiendo es llevarlo a una herramienta de estas donde puedan visualizarse la presentación mucho mejor. Emails, esa se les recomiendo muchísimo porque Emails ahora tiene recorridos, es la única que tiene recorridos 3D, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un recorrido que se llama Galería de Arte y yo pongo la diapositiva y parece como si estuviera en una galería de arte y el cuadro fuera la diapositiva. Entonces, cuando yo le doy clic, se amplía el cuadro, ¿cierto? Que es la diapositiva. Y si le doy el siguiente clic, entonces parece como si yo fuera recorriendo los pasillos de la galería de arte. Y así tiene diferentes, hay uno que es oficinas, hay uno que... Entonces, son recorridos 3D muy chéveres. Uno simplemente pone la información de la diapositiva y él va haciendo como si uno fuera recorriendo el edificio, fuera recorriendo todo el lugar. Entonces, Emails es bien interesante. Obvio tienen que buscar ahí en Emails recorridos 3D, porque si ustedes solamente le dan a la herramienta, pues él les muestra diapositivas planas. Perfecto. Entonces, sí, claro, no hay problema, Wilson. Claro que sí, la podemos compartir. Entonces, allí, esa herramienta se la recomiendo. Emails también es una herramienta muy chévere para poder trabajar. ¿Cierto? Exactamente, la que nos está ahí hablando Juan, que nos está dando el link. Emails con Presentations. Y lo que les digo, tiene recorridos 3D que hace que sea muy interesante cuando uno está trabajando ese tipo de presentaciones. Bueno, vamos a nuestra segunda parte de
encuentro de hoy, que es el storytelling educativo. ¿Qué es esto del storytelling educativo? Es, digamos, una tendencia que está ocurriendo mucho en los espacios académicos. ¿Mm? Hay muchas lecturas, ahorita mucho texto y mucha documentación sobre el storytelling educativo. Y realmente es algo que de pronto algunos de nosotros hemos aplicado en nuestras aulas y es contar historias. ¿Mm? Eso es realmente el storytelling. Storytelling es contar historias. Pero cuando hablamos de educativo, digamos que la idea es que esas historias tengan una finalidad dentro de nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, por eso, cuando hablamos de storytelling educativo, la idea es que podamos generar historias que cautiven a los estudiantes. Puede ser en torno a una moraleja, a una reflexión, a un suceso, ¿cierto? ¿Mm? Y no es única y exclusivamente utilizado por la educación. La publicidad lo utiliza muchísimo. Ahorita a nivel organizacional también lo están utilizando muchísimo. Y muchos conferencistas u oradores de gran renombre lo utilizan. No sé si ustedes por casualidad han escuchado el discurso que hace en Stanford Steve Jobs, ¿cierto? Que es un discurso bien bonito. ¿Mm? ¿Sí? Exactamente, como nos dice Wilson, son estrategias creativas para los speakers. ¿Se han escuchado ustedes el discurso de Steve Jobs en Stanford cuando se gradúa y que es como muy motivacional y es muy interesante? Mírenlo. Y si ustedes lo han visto, el tipo dice, hoy voy a contarles 3 historias. La primera historia es sobre la vida y la muerte. La segunda historia es sobre tal. Y la tercera historia es sobre cómo mantenerte alocado. Y el tipo nos hace todo un storytelling, simplemente. Entonces, pensemos si ahora pudiésemos hacer algo, no igual, pero sí similar, de pronto en nuestros encuentros o en nuestros videos grabados en el estudio de grabación, en nuestros encuentros TAP, en nuestras teleconferencias. Entonces, miren cómo podríamos ver, y esa es la aplicación que de pronto yo quiero que algunos de ustedes puedan darle al storytelling, ¿cierto? ¿Mm? ¿Qué más podemos hacer? No solamente podemos, digamos, contar una historia a nivel oral, sino que también de pronto en los materiales que trabajemos para nuestros estudiantes, algunos me decían, uy, profe, es que tenemos que reforzar nuestras competencias tecnológicas en la construcción de materiales educativos. Entonces, podríamos también en los materiales que construyamos para nuestros estudiantes trabajar o contar historias para las diferentes herramientas digitales. Y eso podría hacer que los temas sean abordados de una manera distinta para nuestros estudiantes. Pero además, el storytelling tiene una doble funcionalidad dentro del proceso educativo. ¿Por qué? Porque uno, el tutor, puede crear las historias, ¿cierto? Compartirlas con sus estudiantes para que despierte ese interés, para despertar de pronto esa motivación hacia los diferentes encuentros sincrónicos, hacia las diferentes teleconferencias, hacia los diferentes materiales, pero también podemos generar un proceso donde sean nuestros estudiantes los que creen esas historias. O sea, también puede ser una actividad de trabajo con los estudiantes. Entonces, por eso el storytelling tiene esa doble funcionalidad. ¿Y qué tipo de historias podemos crear? ¿Cierto? Obviamente esas historias tienen que ser relacionadas con el tema que estamos trabajando, tienen que tener relación y podemos trabajar 3 tipos de historias que las 3 funcionan muy bien en el aprendizaje. La primera de ellas es la historia tipo anécdota, que cuando hablamos a nivel empresarial puede ser muy interesante porque no es solamente quedarnos en la anécdota como tal, sino de pronto en la elaboración de un caso. Entonces yo podría perfectamente a través de una historia contarles un caso empresarial y a partir de ese caso poder trabajar un proceso, un proyecto o ampliar un tema. ¿Ven? Entonces esa podría ser una. Otra puede ser, como alguien nos hablaba hace un rato, ¿cierto? Una línea de tiempos o una secuencia de hechos históricos o de sucesos importantes
que nos permitan contextualizar un tema que estamos trabajando. Y la otra, ¿cierto? Es generar historias con instrucciones y obviamente, en algunos casos, con moralejas que permitan a los estudiantes generar reflexiones o analizar un tema o analizar una situación, ¿m?, desde una perspectiva de un punto crítico. Entonces miren que allí podemos encontrar tres tipos de historias e incluso podemos encontrar muchos más tipos de historias, ¿cierto? Pero la idea o el propósito fundamental es que podamos generar una comunicación donde el estudiante se sienta más integrado. ¿Cómo o cuáles son los elementos claves para poder hacer esa narración o ese relato educativo? Lo primero es tener un propósito. ¿Qué queremos comunicarle a nuestros estudiantes? ¿Sí? No es simplemente hacer un cuento porque es que el profesor Martín pidió un cuento, ¿no? O creemos un cuento pues porque eso es lo que está de moda. No. ¿Qué intención? ¿Qué quiero yo lograr en ese estudiante? ¿Cuál es la intención comunicativa que quiero lograr en él? ¿Por qué? Porque esa intención comunicativa que se quiere transmitir, ¿cierto? Es lo que define cómo va a ser nuestro relato. Y podemos encontrar diferentes propósitos. El primer propósito puede ser algo como crear un vínculo emocional con el estudiante, es decir, que nuestro estudiante se emocione con eso que le estamos contando, ¿cierto? ¿Sí? Que se sienta motivado, ¿cierto? Entonces, que se motive por lo que le estamos contando, pero también podríamos generar un proceso con ese relato donde querramos reforzar nuestros propósitos u objetivos educativos. Es decir, podamos reforzar un tema, podamos ver el tema desde otra perspectiva, ¿sí? O podamos hacer que el estudiante analice un tema o lo mire desde otro punto diferente. ¿Qué más podemos lograr? Podemos lograr a través del relato algo que es muy importante hoy en día en la educación, que es la persuasión. ¿Qué es la persuasión? No solamente es convencerlos o sea, convencer al otro, convencerlos a ustedes, sino que realmente ustedes se sientan incitados a una acción. Eso es el persuadir, ¿cierto? El persuadir no es solamente que yo les diga, oye, ¿les gustó el storytelling? Y ustedes me digan, sí, profe, está muy chévere. No, sino que ustedes digan, oiga, venga, esa vaina tenemos que aplicarla, tengo yo que aplicarla en mis clases y empezar a hacer el proceso de construirlo para mis clases. Entonces, en ese aspecto, si yo logro ese proceso con ustedes, ya los habré persuadido. Entonces, esperemos que hoy me vaya bien y que pueda lograr que algunos de ustedes puedan generar eso. ¿Cómo podemos lograr la persuasión? ¿Cierto? Digamos que la persuasión se compone de tres elementos muy importantes: la motivación, la pasión y la confianza. Entonces, allí tal vez un elemento puede ser este. La pasión, cuando hablamos de pasión, estamos pensando en cómo moverlo, cómo hago para que el otro se mueva. Entonces, en cierta medida, si yo les cuento a ustedes una historia con pasión, o si yo entro y les hablo a ustedes en un encuentro sincrónico, perdón, con pasión, desde el corazón, es probable que ustedes digan, uy, qué chévere, el profe de verdad le ama lo que hace y qué chévere, me lo transmitió, me hizo sentir esa pasión. ¿Mm? Entonces, allí tenemos un elemento fundamental muy grande para poder compartir con nuestros estudiantes eso que nosotros sentimos. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿por qué hacen lo que están haciendo? O sea, ¿por qué se dedicaron a enseñar ese tema que ustedes están enseñando? ¿Mm? ¿Qué hay? ¿Por qué les gusta tanto? Entonces, si ustedes ya empiezan a hallar respuestas, de pronto pueden encontrar allí muchos elementos para poder empezar a convencer a sus estudiantes y a enamorarlos de esos temas, ¿cierto? ¿Qué otro? El que yo les comentaba, que es la confianza. ¿Cómo se construye, cómo construir elementos de confianza? Ya lo vimos en nuestro segundo escenario para el aprendizaje, cómo empezar a manejar elementos de confianza, pero
a través de la historia o a través del relato pueden existir unos elementos muy sencillos. Vamos a mirarlos cuáles son, ¿cierto? Y también mirar cuáles son como los que más van acorde a nuestra forma de ser. Entonces, una forma de generar confianza es historias que me hagan reír. Algo que me evoque la risa que tiene bonito, que desarma a las personas, ¿cierto? Cuando yo sonrío y comparto la sonrisa y los demás se ríen de alguna situación, pues se van a dar ustedes cuenta que en muchos casos eso baja tensiones, ayuda a limar esas asperezas. Entonces, una historia que de pronto tenga algo de jocoso puede ser interesante. ¿Mm? Una historia que me emociona, es algo que me haga sentir como que, wow, qué chévere, qué rico estar en este módulo, qué chévere compartir este módulo con, oiga, que este módulo me dejó hartas cosas, qué bonito. ¿Mm? ¿Qué más? Una historia que me haga remembrar, por eso la anécdota es tan importante a veces, ¿cierto? La mayoría de ustedes, por ejemplo, ha escuchado a Andrés López con la pelota de letras. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí la han visto esa rutina de comedia de la pelota de letras? ¿Cierto? ¿Mm? Y uno dice, uy, es que el tipo es un genio. No, simplemente ¿qué hace él? Juega con la anécdota. ¿Sí se dan cuenta? Juega con la anécdota, todo el tiempo juega con la identificación. Entonces, si nosotros podemos lograr en nuestros encuentros sincrónicos, en nuestras sesiones, que el chico, ¿cierto? Que los chicos, que nuestros estudiantes asocien eso que están aprendiendo con su proyecto de vida a través de la anécdota, ahí tenemos una herramienta muy poderosa, ¿cierto? ¿Mm? Exactamente. Entonces aquí ya Juan nos habla desde un punto donde en realidad juega con insight de las personas de diversas generaciones usando perfiles MBTI, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si él lo hace, ¿por qué nosotros no podemos aprovecharlo en nuestras sesiones? ¿Mm? ¿Cierto? Ahí tenemos puntos que realmente podemos hacer. Dinos, Alexandra, ¿cuál es tu duda? ¿Cierto? Y otra historia que podemos trabajar, entonces uno dice, si uno no tiene carisma, ¿cierto? Entonces, el carisma para hacer reír. Entonces, te entiendo y perfectamente porque uno dice, además muchos de nosotros diremos, venga, pero yo no soy aquí, entonces qué, profe, ahora pues Martín nos dio, entonces nos tocó ponernos el ping-pong en la nariz y hacer no, no es esa la idea. ¿No? La idea es, miremos, ¿cierto? Miremos cuál tipo de historia se adapta más a mi forma de ser. ¿Ven? Entonces alguien dice, como nos dice Alexandra ahorita, miren, yo pasé a reír, pero dicho, soy malísimo, ¿cierto? Yo realmente no, no. Entonces, si no eres buena para hacer reír de pronto, eres buena para que las personas te puedan emocionar. O de pronto, eres buena para que las personas tengan un recuerdo bonito. O sea, hay que mirar eso, ¿para qué soy bueno? ¿Y qué logro transmitir? ¿Cierto? Y ojo, esto no es de un día para otro, no es de la noche a la mañana, no es que hoy construí un relato y mañana todos mis estudiantes están felices. No, es un proceso que se va construyendo poco a poco. Eso se refina. ¿No? Eso se refina con el tiempo. ¿No? Entonces, cuando hace un tiempo, hace un año, hace unos años, yo me dedicaba a contar cuentos profesionalmente. Y la gente no creía que un montaje que duraba 45 minutos, un cuento que duraba 45 minutos, fácilmente nosotros lo trabajábamos unos 2 o 3 años. Y alguien decía, ¿todo ese tiempo? Sí, claro, es que realmente es un proceso que se va construyendo poco a poco, que va hacia, y se van a dar cuenta ustedes también que va a haber momentos en sus relatos que ustedes digan, uy, esto es más efectivo aquí, esto me funciona, esto de pronto lo retiro. Y es eso. Y aquí Alba nos dice un punto muy bonito y es, miren, es tratar de desencartonarnos un poco, ¿cierto? Y transmitir un poco más. Y José tenía una pregunta, no sé si... Ah, bueno, ok, listo, José. Ah, bueno, Juan ya,
habla de espacios de cuando se contaban cuentos. Entonces, en ese aspecto, la idea es un poco esa. Miren ustedes cuál tipo de historia. Recuerden que no siempre la historia es, había una vez, no, es, por ejemplo, si yo les dijera, uy, les voy a contar el caso de Coca-Cola. ¿Ustedes conocen las guerras de las colas? ¿Mm? Las guerras de las colas es lo que se llama Coca-Cola con Pepsi-Cola. Entonces, Coca-Cola y Pepsi-Cola empezaron a crear campañas. Y miren, perfectamente sin necesidad de ser algo personal, podemos construir. ¿Cierto? Alexandra nos dice, ¿hay que leer para desarrollar esa habilidad? Sí, pero nosotros tenemos el plus más grande a la hora de trabajar este tipo de procesos. ¿Cuál es? Lo tenemos. Ya lo tenemos. O sea, es que ni siquiera tenemos que buscarlo. Entonces aquí nos dice Alba, la experiencia, el rol, las experiencias propias que hemos tenido con nuestros estudiantes. Ya, el tema. El tema para nuestros cuentos ya lo tenemos. Ya está en nuestras clases, está. ¿No? El hablar en un público y contar historias ya lo tenemos, ya lo hacemos en nuestras clases. ¿Cierto? Es simplemente arriesgarnos, como decían ustedes allí, algunas de nuestras participaciones, es arriesgarnos a hacer algo diferente. No es más, créanme que no es más. No es tan complejo y como lo dice Miguel, es generarle un tris de creatividad y sobre todo darnos la posibilidad de arriesgarnos un poco. Puede que ganemos mucho y puede que logremos que esas sesiones sincrónicas de pronto sean mucho más impactantes para nuestros estudiantes y que esto se genere un voz a voz donde la gente diga, oiga, uy, toca ir al encuentro, sí, esos encuentros son chéveres, uy, vale la pena, oiga, ya la pasamos bien. Entonces, eso es un poco un proceso y eso es algo que se va construyendo poco a poco y es algo que vamos desarrollando. O sea, no es algo que nació y de hoy y ya mañana, no, es algo que se va haciendo y se va construyendo. Entonces, esa es la invitación. Y para terminar este encuentro sincrónico, pues quiero compartirles a ustedes algunas herramientas online gratuitas, simplemente es ingresar a ellas, que nos pueden ayudar a desarrollar diferentes formas de storytelling educativo. ¿Mm? Entonces, las herramientas que vamos a trabajar allí, más que, y no solamente la herramienta, sino algunas formas de desarrollar storytelling educativo. La primera de ellas son, digamos, herramientas para trabajar cuentos escritos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Hola, Martín, hola. muchas gracias. Sí, señor, ya volvió el sonido. Ok, perfecto. Entonces, es que suena un ruido. Si suena un ruido, debe ser que alguien tiene activo el micrófono y no lo ha apagado. Entonces, importantísimo, solamente activar el micrófono cuando vayamos a hablar o cuando vayamos a hacer una participación, ¿vale? ¿Sí? De resto, tengamos el micrófono apagado. Y Ramiro, ¿tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer? Ah, bueno. Bueno, entonces aquí Ramiro nos pregunta algo muy interesante y es, en cuanto a los videos, ¿qué recomiendas para hacer, para vencer el miedo a las cámaras? Yo no tengo problemas en presentarme ante mis estudiantes, nos pasa mucho, en juntas, pero frente a la cámara nos da ese miedo, no nos sentimos tan cómodos. Ramiro, eso nos pasa a todos cuando nos paramos por primera vez frente a la cámara, ¿no? Entonces, la primera, bueno, ahí ya Wilson te da una recomendación que es una prueba, pruebas en un espejo, pero, y Ernesto nos dice, en mis sesiones ha pasado algo similar, el chillido del sonido y los estudiantes dicen que no han tenido micrófono prendido, pero que hay que revisar algo en tecnología. También puede ser, Ernesto, la conexión. A veces la conexión molesta, a veces nuestro micrófono, un pequeño contacto, entonces, por ejemplo, me muevo y eso puede generar ese ruido. O sea, no es exclusivamente tener los micrófonos abiertos.
Y regresando a nuestra pregunta sobre la cámara, entonces, primera condición importante al trabajar en una cámara es mirar la cámara, porque la cámara es la que nos genera ese contacto que no generamos cuando estamos frente a frente. O sea, yo cuando estoy frente a las personas las miro a los ojos y el contacto se siente, ¿sí? Cuando yo miro a la cámara, yo pues miro a la cámara y me imagino que me están viendo, o sea, yo me lo imagino, espero que me estén viendo, ¿cierto? ¿Sí? Y no hay esa respuesta, no hay ese feedback del otro, ¿no? Que sí pasa, y por eso tal vez muchos de nosotros nos sentimos más cómodos al hablar ante una persona porque la mirada del otro, sus gestos me retroalimentan. Entonces yo sé que de pronto si dije algo y sonrío, entonces, sé que esto sirvió y sonrió, o de pronto me hizo un gesto agradable, entonces yo sé qué me pasa frente al otro. Con la cámara no sucede eso, pero por eso es bien importante mirar la cámara para que el otro sienta, el que me está viendo, sienta que yo lo estoy teniendo en cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, todo este proceso, perdón, es de práctica. ¿Mm? Si nosotros no practicamos, va a ser muy difícil que cuando lleguemos frente a una cámara, pues estemos y nos desenvolvamos totalmente tranquilos porque nunca lo hemos hecho. Entonces allí es importante, digamos, ir y se van a dar ustedes cuenta. De pronto ahorita tú, Ramiro, empiezas este proceso y dices, no, esto es terrible, sudo petróleo, sudo frío, pero cuando ya vayas cogiendo la práctica, te vas a dar cuenta que muchos de nosotros empezamos así. Nos parábamos frente a las cámaras y temblábamos, titiritábamos, nos trabábamos, tartamudeábamos, de todo. Y ya ahorita, pues, vamos soltando. Eso obviamente nos lo da también la práctica, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a mirar rápidamente, para ya ir finalizando nuestro encuentro, algunas herramientas que a ustedes les pueden servir para la construcción de diferentes, ¿cierto? Alba sí se acuerda cuando nos tocaba el estudio en directo y uno ya se equivocaba y de, ay, todos los estudiantes viéndolo a uno. Esa fue una escuela bien bonita. ¿Mm? Pero, pues, como todos, ¿cierto? ¿Mm? Bueno, aquí Miguel nos dice, Martín, has dicho la importancia de la comunicación visual, pero también a veces la imagen del tutor en la pantalla puede ser distractor. Sobre temas técnicos, creo que es suficiente comunicación verbal apoyada con una buena orientación del puntero. ¿Qué opinas? Sí, también depende del tema, ¿cierto? Por eso, a veces en nuestros encuentros con nuestros estudiantes es bueno manejar esta camarita más pequeña para que los estudiantes me vean o manejar manejar nuestras presentaciones o nuestros materiales, ¿sí? De manera más amplia. En algunos casos, si ustedes ya lo ven pues muy relevante, desactivan la cámara, simplemente desactivan la cámara y para que el estudiante se concentre en el tema. Lo que pasa es que también a veces cuando el proceso es muy largo, entonces uno como que hay momentos en que dice, uy, ya vi toda la cuestión, necesito ver a mi tutor, pero vuelvo y les digo, eso depende también de las dinámicas. No todos los encuentros son iguales. Es más, lo bonito del encuentro es que sean diferentes. Y no todos los espacios son iguales ni todos los temas se pueden trabajar de la misma manera. Bueno, cuentos. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, un cuento digital escrito para compartirlo con nuestros estudiantes, es, esta es una herramienta que se llama Tikatok. Es muy interesante, nos permite hacer el cuento interactivo. Entonces nosotros escribimos el cuento y nos genera ese ambiente y entonces al final el cuento queda como una publicación tipo ebook y pues nos sirve mucho. Esta herramienta es bien bonita, es una herramienta también gratuita que podemos utilizar en la web. Bueno, otra forma de hacer storytelling educativo lo podemos trabajar a través de esta herramienta que es muy conocida y muy utilizada en contextos educativos. Muchos casos a veces los docentes lo que hacen es para que les den esta herramienta a los estudiantes, para que sean los estudiantes los que construyan la historia, que se llama Storyboard. ¿Mm? Entonces, esa es otra forma. Otra que alguien nos mencionó en este mismo encuentro
son lo que se conocen como las líneas de tiempo, donde realmente podemos hacer una narración de hechos históricos en secuencia, ¿cierto? Para allí pues es Timeline, Remember, hay muchas herramientas de líneas de tiempo. Y la mayoría de ustedes ven, entra uno con el email, un password, se escribe y uno puede construirlas y quedan allí de manera cloud, ¿cierto? Ah, mira, ya aquí nos está diciendo Miguel TimeToss, es otra herramienta. ¿Sí? Entonces, allí podemos tener otra forma también de contar historias de una manera muy bonita, es lo que se llama los cloud words, no sé si los conocen, más conocidos como nubes de palabras, ¿cierto? Que hay herramientas que nos permiten, esto es una nube de palabras, ¿cierto? Donde yo tengo un tema y incluyo una serie de palabras dentro y generan como una especie de, como una especie de figura. Entonces, eso se conoce como nubes de palabras. Ahora incluso hay unos que son interactivos, entonces uno le da clic y las palabras se amplían y se abren otras informaciones. Entonces, el más conocido es pues Tasgueo y Tagul, pero hay otras herramientas para crear nubes de palabras. También podemos, por ejemplo, resumir un tema o contarles al centro de un tema a través de una nube de palabras. Aquí es muy bonito porque no es sino que uno incluye las palabras, escoge la figura y él ya le arma, la herramienta le arma a uno toda la nube. Bueno, también pues ya ustedes lo están viviendo. Otra forma para trabajar historias puede ser de manera colaborativa. Entonces ya ustedes, algunos están viviendo lo que se conoce como la wiki, que es una de las implementaciones fuertes que vamos a hacer ahorita en virtual. Va a ser un espacio bien interesante porque a ustedes como tutores o a nosotros como tutores la wiki nos va a dejar una posibilidad y es que yo puedo también trabajar hacer un trabajo colaborativo, los estudiantes pueden subir imágenes, pueden hacer resúmenes, pueden insertar tablas, pueden hacer las tablas allí. Pero lo más bonito de la wiki es que yo como tutor le digo revisión y entonces miro. Entonces, digamos que el grupo está compuesto por Luz, por Diego y por Alba. Y yo puedo ver qué escribió Luz, qué escribió Diego y qué escribió Alba. Entonces allí ya nos evitamos ese problema de, profe, es que yo sí trabajé, es porque nosotros podemos ver realmente quién fue el que hizo cada una de las cosas. Entonces es una herramienta que va a ser muy interesante para nosotros como tutores, porque podemos ver si el grupo es de 5, quiénes fueron las personas que trabajaron, quiénes le aportaron realmente al trabajo, ¿cierto? Entonces, si hay malas prácticas de los estudiantes al trabajar en equipo, pues ahí sí se va a notar, porque pues realmente yo no puedo, o sea, el trabajo queda, pero realmente se va viendo es quién hizo cada cosa, entonces creo que va a ser una estrategia bien interesante, ¿m? Para por la construcción de proyectos, trabajos en equipo, entonces va a ser bien bonito, pero pues nos funciona a partir de la creación automática de grupos, porque armar las wikis a partir de los grupos que crean los estudiantes es bien complejo, es bien complejo para la operación. Entonces, allí sí se puede trabajar de esa manera. ¿Qué más tiene esta wiki que vamos a implementar? Tiene la posibilidad de hacer notación matemática, notación química. Entonces, allí, pues, para los que trabajan las ciencias básicas también va a haber la posibilidad. Bueno, entonces, con toda consideración, espero que en el futuro nos podamos acercar matemáticos y expertos en otras disciplinas para no sentirnos tan alejados en las discusiones que se desarrollan. Esto dado que la forma como los matemáticos nos comunicamos a veces es muy diferente como se ha escrito hasta ahora, sobre todo en términos de diapositivas, exposiciones o exposiciones de temas específicos. Eh, sí, estamos completamente de acuerdo, pero digamos que también muchas de las cosas que vimos aquí, Agustín, se pueden implementar y las puedes trabajar desde la matemática. ¿Sí? Pues lo digo, pues yo, digamos, tuve o he tenido la posibilidad de trabajar también términos matemáticos y también, digamos, tiene sus cosas especiales y en eso estamos completamente de acuerdo, pero también hay formas en que podríamos acercarnos.
Ahorita hicimos un proyecto muy bonito con física y con matemáticas, que fue, hicimos storytellings donde con el story contextualizábamos los problemas y el estudiante ya entraba a resolver el problema. Entonces el story era el que contaba el problema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empezábamos con el story, esta es la historia de Pedro, él es un campesino que tiene su finca, ta, 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 y dentro de ese proceso íbamos construyendo todo el problema matemático para que el estudiante empezara a trabajar. Digamos que ha sido un proceso bonito, ¿cierto? Wilson, sí, no hay problema, yo les comparto la presentación ahora cuando finalicemos, o si no mañana, ¿vale? Bueno, otra herramienta que nos sirve mucho son las animaciones. Entonces, allí con las animaciones podemos nosotros, por ejemplo, crear personajes, animar. Entonces, como les comentaba, una para hacer animaciones muy sencillas es Hometown, que ya la vimos, y otra es Go Animate, ¿cierto? Entonces allí se hacen animaciones 2D de personajes que entonces se mueven así, salen los temas y se van escribiendo y se ve de una manera animada muy bonita. Pero también hay herramientas para hacer animaciones en 3D, ¿ah? Donde ya podemos construir o crear personajes como avatares, ¿cierto? Y son muy sencillas de aplicar en muchos casos. No es sino agregarle el audio o agregarle el texto escrito. Queda mejor cuando es con audio, porque cuando es el texto escrito queda como muy robotizado, queda muy como, hola, me llamo. Y aquí con el audio, entonces el personaje va hablando según el audio que tengo. Entonces el personaje empieza a decir, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal. Entonces, ¿no? Y es bien interesante. Y también esto nos puede ayudar de pronto para contar otro tipo de historias. Bueno, otra forma que les puede servir también para su foro, ¿cierto? Es grabar los videos y compartir esos videos con los estudiantes, ¿cierto? Para ello, pues existen algunas herramientas que son CamStudio o Video. Aquí los pueden, CamStudio para grabar y video. También hay una que se llama Camtasia, que son herramientas que ustedes pueden buscar en la web, descargar y allí desde su cámara, desde la cámara de su computador, pueden grabar videos. Les puede, por eso les digo que también les sirve para el foro. Otra, para contar historias que funciona muy bien, ¿cierto? Son los podcasts, que son audios, sonidos. Ah, bueno, aquí ya nos está hablando de esto de Flashback Express Recorder. O sea, hay herramientas para grabar videos, hay bastantes, y pues la idea es que podamos acceder a ellas. Otras son los, los podcasts, que son para grabar audios, y para eso tenemos pues el SoundCloud y el Audacity, que el Audacity es una herramienta gratuita que uno puede descargar y sirve para editar todo tipo de audios, perdón. Bueno, otra forma son lo que se conocen como los fotorrelatos, y dentro de los fotorrelatos pues tenemos, ¿qué es un fotorrelato? Es una narración en voz en off a través de fotos o de imágenes. Entonces, allí una herramienta es, perdón, ahí quedó repetido SoundCloud, es PhotoPitch, que es aquí nuevamente. Eso es PhotoPitch, donde uno va colocando las imágenes y les pone una línea de tiempo y les va agregando los audios. Y de esa manera, pues, queda muy interesante la grabación. Entonces, es otra forma de trabajar. Otra herramienta muy bonita, pues ya las vimos para hacer infografías, y hay unas que se llaman gráficos interactivos. Ya les cuento que son los gráficos interactivos. Es otra forma con la cual podemos contar historias de una manera muy, muy fácil, que es esta, ¿cierto? Y ustedes tienen el gráfico y si ven esos puntitos que hay allí, entonces esos puntitos cuando yo le doy clic me despliegan información. Entonces yo puedo perfectamente, eso se llaman gráficos interactivos, y es otra forma en la que también podría
contar o narrar historias. Otra forma que ahora está muy de moda es el cómic. Entonces, también hay herramientas donde yo puedo crear cómics. Simplemente busco, tienen las plantillas, pongo los muñequitos, le doy las, eh, los textos y allí creo el cómic. Y dentro de esas herramientas pues está Pixton y makeandbelievescomic.com. Entonces, esas herramientas son muy bonitas. Uno simplemente pone los dibujos, crea el cómic y va escribiendo y allí sale el cómic. Otra herramienta muy bonita es una que se llama Gluster, que son como tableros de anotaciones. Y yo creo el tablero y puedo a partir de ello entonces trabajar la metanarrativa. Hay otras herramientas entonces para crear ebooks, que ya es como, por ejemplo, para como publicar una especie de libro, ¿cierto? ¿Sí? Y puedo armar el libro. Hay uno, pues, el más conocido es MyBook y le puede uno poner videos, integrarle videos, audios y todo, y queda el libro con videos y con audios, pues quedan libros interactivos muy bonitos. Bueno, entonces esas son como las herramientas, hay otras que nos sirven, por ejemplo, para crear objetos multimedia y toda la cuestión. Entonces, esas son las herramientas que de pronto nos pueden ayudar a contar historias y que pues se las quería compartir a ustedes para ir finalizando ya nuestro módulo, para que ustedes pues estas herramientas las puedan aplicar con sus estudiantes o puedan generar sus contenidos y compartirlos. La mayoría de ellos pues genera un link, entonces le compartimos ese link a los estudiantes y ellos pueden acceder a toda esa información, ¿cierto? Sí, ya yo les comparto la presentación. De verdad que para mí pues ha sido no solo un gusto, sino un honor haber estado estas 4 semanas con ustedes. Espero que se hayan podido llevar muchas cosas. Espero que de verdad hayan disfrutado este proceso, porque realmente pues este diplomado tiene sentido en la medida en que ustedes adquieran herramientas, adquieran tips, adquieran cosas que les puedan servir, las puedan aplicar dentro de su tutoría. No siendo más, pues a mí me queda solo decirles muchas gracias por habernos acompañado. Sé que es una época compleja del año porque estamos cerrando muchos procesos, ¿cierto? Pero realmente, pues para nosotros es también un gusto que ustedes puedan de verdad disfrutar. Ramiro, ¿quieres decirnos algo? Ok. Acá hay una pregunta que dice, ¿podemos utilizar material por fuera de Canvas? En muchos casos, lo que yo les recomiendo allí es, yo a veces les comparto a los estudiantes material por fuera de Canvas a través de correos. Entonces les envío un correo con un link para que los estudiantes puedan acceder a estos tipos de materiales que están fuera de Canvas, que sé que a veces nos ayudan mucho a fortalecer o a reforzar algunos temas que hemos trabajado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quedamos pendientes entonces del vino, de tomarnos el buen vino, ¿cierto? Y no siendo más, pues feliz noche. Eh, una duda, ¿estas herramientas pueden ser utilizadas en los encuentros sincrónicos? Sí puede ser, puedes compartir un PDF. Yo lo que te recomendaría en muchos casos es, por ejemplo, si vas a compartir un PDF o algo así, envíalo antes, ¿cierto? Para que ellos, los estudiantes puedan acceder, puedan tener, y ya en el encuentro podamos discutir y hablar sobre esas lecturas, sobre esos materiales. ¿Perfecto? Bueno, aquí nos dicen, ¿alguna recomendación para los trabajos a presentar? Recuerden que, pues, es eh, el trabajo debe ser uno por grupo, la única parte que es individual de ese trabajo son los relatos, porque la idea es que cada uno se arriesgue a contar una historia,
¿cierto? Y el resto es una construcción en equipo. Sé también, porque me han contado algunos por los correos, que han habido equipos que han tenido un trabajo y una sinergia muy interesante. La verdad que me alegra mucho y esa es la idea. O sea, esa es la idea, que nosotros podamos también ser multiplicadores de este proceso donde realmente generemos equipos de trabajo indiferente de las personas y podamos realmente hacer un proceso o un trabajo colaborativo mucho más eficiente. Bueno, los relatos sí son individuales. El video es individual, pero el video no va en las actividades, el video va en el foro, ¿vale? Para que lo tengamos allí en cuenta. Perfecto. Entonces, nos quedaron 3 entregas para el 3 de diciembre. Ups, pues realmente el 3 de diciembre finaliza el foro, pero pues ya todos ustedes deben haber trabajado el foro, entonces ya deben ir, pues no lo dejen para última hora, ¿cierto? Y la entrega del trabajo, pues ya sí es grupal, eh, Andrés me pregunta, ¿el storytelling es en grupo? El, depende. El storytelling no es en grupo, el storytelling es individual, ¿cierto? Y va dentro del trabajo. Lo que sí es en grupo son las consignas de los foros, las respuestas a los estudiantes, la planeación de la sesión sincrónica, todo eso sí es en grupo, ¿vale? ¿Mm? Bueno, ok. No siendo más, pues muchísimas gracias por acompañarme. Feliz noche. Ay, creo que yo no puse a grabar esta sesión. Ups, se me olvidó grabarla. Bueno. Miguel nos dice, ¿el cuento debe ser sobre un tema técnico o libre? Debe ser más enfocado a un tema que tú trabajas en el aula para que realmente te sirva dentro de la sesión, ¿vale? Bueno. Ah, ok. Gracias, Miguel. Sí, porque creo que a mí se me olvidó ponerle play aquí. Bueno, sí, es que la acabé de, la acabé de activar, Juan. Entonces, bueno, yo les comparto de todos modos las presentaciones para que ustedes puedan tener acceso a ellas, ¿cierto? Eh, si Miguel puede tener el link, entonces si nos lo puedes compartir para lo que grabaste sería súper chévere, ¿no? ¿Cierto? ¿Listo? Bueno, sí, no hay problema. Listo, Miguel. Tú nos envías el link y yo lo comparto todo. Bueno, no siendo más, feliz noche. A todos, feliz noche. Hugo, feliz noche. Víctor, feliz noche. Juan, feliz noche. Liliana, buenas noches. Lidia, buenas noches. Angelita, buenas noches. A todos que descansen. Alba, que estén muy bien. Que muchas gracias. No es más de mi parte, solo agradecerles por habernos acompañado en todo este proceso. Chao, chao. Feliz noche a todos.